El magnate y la madre. Un encuentro a 10.000 metros de altura. Antes de empezar, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos lees. Y cuando la historia termine, no olvides calificarla del 0 al 10. Y asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, ponte cómodo y disfruta de cada detalle. El asiento de cuero en primera clase abrazaba a Román Castillo como a un viejo amigo. A sus 34 años, su figura alta y atlética seguía atrayendo miradas allá donde fuera. Su cabello oscuro, perfectamente peinado a pesar del vuelo de primera hora de la mañana. Sus ojos esmeralda, que habían cautivado a innumerables mujeres en 3 continentes, estaban fijos en la pantalla de su teléfono mientras se desplazaba por los anuncios de propiedades en Marbella. El imperio turístico Castillo lo había convertido en uno de los multimillonarios más jóvenes de la industria de viajes de lujo. Pero hoy se sentía diferente. Hoy volaba a Sevilla no por una expansión de negocio o una nueva adquisición, sino porque su inquietud había llegado a un punto de quiebre. 3 años de fiestas interminables, lugares exóticos y compañeras temporales lo habían dejado sintiéndose extrañamente vacío. «Buenos días, señor Castillo», dijo la azafata con una sonrisa practicada. «¿Le gustaría algo antes del despegue?» «Solo café, solo», respondió sin levantar la vista, su voz grave con el tono seguro de alguien acostumbrado a ser servido. Román se ajustó su caro reloj y se recostó en su asiento, pensando en el ático de Sevilla que acababa de comprar. Otra adquisición, otra dirección que añadir a su colección de casas por el mundo. Su madre había dejado de preguntar cuándo sentaría cabeza. Sus amigos se habían rendido en intentar emparejarlo. Y él se había convencido de que la libertad valía más que cualquier otra cosa. El embarque continuaba a su alrededor, un flujo constante de pasajeros bien vestidos, ocupando sus asientos de primera clase. Apenas prestó atención hasta que escuchó la risa de un bebé, brillante, contagiosa, pura alegría condensada en sonido. Fue entonces cuando levantó la vista y se quedó helado. Elena Rincón estaba en el pasillo, 3 filas más adelante, acunando a un bebé contra su pecho. Su cabello rubio miel era más corto ahora, apenas rozando sus hombros en suaves ondas, en lugar de la larga cascada por la que recordaba haber pasado sus dedos. Llevaba un sencillo suéter azul marino que modestamente abrazaba sus curvas, combinado con vaqueros oscuros y zapatos planos cómodos, ropa de viaje práctica que de alguna manera la hacía lucir más hermosa que cualquier vestido de diseñador. Pero fue su rostro lo que le cortó la respiración. Esos cálidos ojos marrones aún conservaban la misma inteligencia suave que lo había cautivado por primera vez. Aunque había algo nuevo allí, una profundidad, una fuerza silenciosa que no había existido antes. Su piel aún tenía esa blancura de porcelana, con un toque rosado en sus mejillas. Y cuando sonrió al bebé, apareció el mismo hoyuelo en su mejilla izquierda. El bebé, una niña pequeña con finos rizos oscuros y los ojos azules más grandes que Román había visto, volvió a reír, sus diminutas manos buscando el rostro de Elena. Era hermosa, probablemente de unos 9 meses, con un mameluco rosa con pequeños elefantes. A Román se le secó la garganta. 3 años. 3 años desde su devastadora ruptura, desde la última pelea que había destrozado todo entre ellos. 3 años desde que se había convencido de que estaba mejor sin su tranquila estabilidad, su necesidad de raíces, sus sueños de una vida sencilla que se habían sentido como una jaula para su espíritu errante. Elena aún no lo había visto. Estaba completamente concentrada en acomodar al bebé,
revisando su bolsa de pañales, asegurándose de que todo estuviera seguro para el despegue. Se movía con la cuidadosa eficiencia de alguien que había aprendido a manejarlo todo sola. Un hombre de negocios con un traje caro la ayudó a subir su equipaje de mano al compartimento superior, y ella le dio las gracias, con esa misma dulce sonrisa que Román recordaba. Pero cuando el bebé comenzó a quejarse, ella lo manejó sola, balanceándose suavemente y susurrando suaves palabras de consuelo. La visión lo golpeó como un puñetazo físico. Elena, su Elena, era madre. Su mente corrió a través de posibilidades, cálculos, plazos. 3 años desde su ruptura, el bebé parecía de unos 9 meses. Más 9 meses de embarazo significaba que ella había seguido adelante unos 8 meses después de su separación. Había encontrado a alguien más, alguien que le había dado lo que siempre había querido, había construido la vida que él no había estado listo para darle. El avión comenzó a rodar, y Román se encontró agarrando el reposabrazos, mientras su mundo cuidadosamente construido se inclinaba sobre su eje. Todas esas noches en áticos de Dubái, todas esas fiestas en playas de Ibiza, todos esos hermosos extraños cuyos nombres había olvidado por la mañana. Nada lo había preparado para este momento. Elena finalmente miró hacia atrás para revisar algo en su bolso, y sus ojos se encontraron al otro lado de la cabina. El reconocimiento la golpeó como un rayo. Sus ojos marrones se abrieron, sus labios se separaron ligeramente, y por un momento se veía exactamente como la mujer de 27 años que había salido de su vida, porque se había dado cuenta de que él nunca la elegiría a ella sobre su próxima aventura. El bebé, sintiendo la tensión de su madre, miró a su alrededor con curiosidad, hasta que su brillante mirada azul se posó en Román. En lugar de llorar, estalló en la sonrisa más grande, mostrando 2 pequeños dientes, y le agitó su manita gordita, como si fueran viejos amigos. Román sintió que algo se abría en su pecho, algo que había pasado 3 años sellando cuidadosamente. Elena se dio la vuelta rápidamente, con las mejillas sonrojadas, claramente tan conmocionada como él, pero el daño ya estaba hecho. La distancia cuidadosamente mantenida durante 3 años se había derrumbado en un instante, dejándolos atrapados juntos a 10.000 metros de altura, con nada más que recuerdos, remordimientos y el sonido de la risa de un bebé llenando el espacio entre ellos. Mientras el avión ascendía hacia las nubes, Román miró la nuca de Elena y se preguntó si el destino tenía sentido del humor, o si era lo suficientemente cruel como para mostrarle todo lo que había perdido exactamente cuando ya era demasiado tarde para recuperarlo. ¿Qué sucede cuando el pasado choca con el presente a 10.000 metros de altura? Román encontrará el coraje para enfrentar lo que abandonó, o 3 años de silencio serán demasiado para superar. La voz de la azafata crepitó por el intercomunicador, anunciando la altitud de crucero, pero Román no oyó nada más allá del estruendo de su propio corazón. Durante la última hora, había estado robando miradas a Elena, observando su gracia natural mientras cuidaba a la bebé, Emma. La había oído susurrar el nombre durante un breve momento de llanto. Elena se movía con la fluidez y confianza de la maternidad, anticipándose a las necesidades del bebé antes de que se volvieran urgentes. Cuando Emma dejó caer su elefante de peluche, Elena lo atrapó en el aire sin mirar. Cuando la pequeña se inquietó, Elena sacó un juguete silencioso de la nada. Cada gesto hablaba de una mujer que había aprendido a navegar el mundo sola, llevándose a sí misma y a su hija con tranquila dignidad.
El hombre de negocios a su lado, un caballero de cabellos plateados de unos 50 años, había entablado conversación. Claramente encantado tanto por la madre como por el bebé, Román observó las respuestas educadas de Elena, la forma en que desviaba las preguntas personales sin dejar de ser amable. Siempre había sido hábil para proteger su privacidad, incluso con extraños. «Disculpe, señor». Román levantó la vista y vio a la azafata de pie junto a su asiento, con el ceño fruncido por la preocupación. «No ha tocado su comida. ¿Está todo bien?» Miró el plato intocable de salmón, con costra de hierbas. «Estoy bien, simplemente no tengo hambre». Pero no estaba bien. Nada en esta situación estaba bien. La mujer que había pasado 3 años tratando de olvidar estaba sentada 3 filas más adelante, y cada minuto se sentía como una tortura. El Román Castillo, que dirigía salas de juntas y cerraba tratos multimillonarios, se redujo a un adolescente nervioso, incapaz de concentrarse en nada más que la curva de su cuello, la suave forma en que balanceaba a Emma cuando la bebé se ponía inquieta. Entonces, la turbulencia golpeó. El avión se inclinó violentamente hacia la izquierda, haciendo que las bebidas se deslizaran por las mesas plegables. Varios pasajeros jadearon, y Román agarró instintivamente los reposabrazos. Pero sus ojos inmediatamente encontraron a Elena, quien había envuelto ambos brazos protectoramente alrededor de Emma, cubriendo al bebé con todo su cuerpo. La voz del capitán se escuchó por el intercomunicador. «Señoras y caballeros, estamos experimentando un clima inesperado. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones». Otra fuerte caída hizo que el avión temblara. Esta vez, Emma comenzó a llorar. No su balbuceo alegre habitual, sino el lamento asustado de una niña que sentía peligro. Elena lo intentó todo, saltando, silenciando, ofreciendo juguetes. Nada funcionó. Los gritos del bebé se hicieron más fuertes, más aterrorizados. Otros pasajeros comenzaron a mostrarse molestos. El hombre de negocios a su lado se movió incómodo. Una mujer al otro lado del pasillo lanzó miradas de desaprobación. Román observó cómo las mejillas de Elena se sonrojaban de vergüenza mientras luchaba por calmar a su hija, combatiendo su propio miedo obvio a la turbulencia. «Lo siento», susurró Elena a nadie en particular, su voz apenas audible sobre los gritos de Emma. «Lo siento mucho». Román no pudo soportarlo más. Sin pensarlo, se desabrochó el cinturón y se movió por la tambaleante cabina, ignorando las protestas de las azafatas sobre permanecer sentado. Llegó a la fila de Elena, justo cuando otro violento temblor casi lo hizo tropezar en su regazo. «¿Me permite?», preguntó en voz baja, extendiendo los brazos hacia Emma. Elena lo miró con ojos grandes y asustados. Por un momento, pensó que se negaría. Entonces, otro episodio de turbulencia golpeó y la desesperación venció al orgullo. «Ella no suele con extraños», comenzó Elena, pero con cuidado transfirió a la bebé que lloraba a los brazos de Román. En el momento en que Emma se acomodó contra su pecho, algo mágico sucedió. Sus gritos comenzaron a suavizarse. Román se encontró balanceándose naturalmente a pesar del movimiento errático del avión, tarareando una melodía baja y sin palabras que ni siquiera se dio cuenta de que conocía. Sus grandes manos envolvieron completamente el diminuto cuerpo del bebé, y de alguna manera eso pareció consolarla. «Aquí estamos», murmuró, su voz adoptando un tono suave que Elena nunca antes había escuchado. «¿Estás bien, cariño?» Solo un pequeño bache en el cielo. Los ojos azules de Emma, aún húmedos por las lágrimas,
se enfocaron en su rostro con curiosa intensidad. Su pequeña mano se estiró y agarró su nariz, lo que le hizo sonreír. Una sonrisa real, sin pretensiones, que transformó todo su rostro. «¿Le gustas?», dijo Elena suavemente. Su voz llena de asombro y algo más que no pudo identificar. «El sentimiento es mutuo», respondió Román, aún balanceándose con Emma. La bebé había dejado de llorar por completo. Ahora, contenta de estudiar a este nuevo y fascinante extraño, que de alguna manera se sentía seguro, la turbulencia comenzó a ceder. Pero ninguno de los adultos pareció darse cuenta. Estaban perdidos en la surrealista intimidad del momento. Elena mirando al hombre que una vez había amado sostener a su hija, Román sintiendo que algo se movía dentro de su pecho, mientras la pequeña mano de Emma se curvaba alrededor de su dedo. «Se llama Emma», dijo Elena, rompiendo el silencio. «Hola, Emma», susurró Román al bebé, que respondió con una sonrisa babosa. «Es un nombre hermoso». Ella suele ser tímida con los hombres», admitió Elena, su voz ligeramente entrecortada. «Pero parece que confía en ti». Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza del bebé, y 3 años de separación parecieron comprimirse en un solo momento eléctrico. Todo el dolor, el arrepentimiento, las preguntas sin respuesta flotaban en el aire entre ellos, como palabras tácitas. «Es perfecta», dijo Román, y Elena no estaba segura de si se refería a Emma o recordaba algo completamente diferente. El avión se niveló, y el capitán anunció que habían superado el mal tiempo. Pero la turbulencia emocional en la fila 3Z apenas comenzaba. «Supongo que debería...» Román comenzó a devolver a Emma, pero la bebé gimió en protesta, sus pequeños dedos aferrándose a su camisa. «No quiere soltarte», observó Elena, su voz suave con asombro. «Ni yo», admitió Román, antes de que pudiera detenerse. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para desentrañar. La respiración de Elena se entrecortó, y por un momento, no eran 2 personas que se habían perdido hace 3 años. Eran solo un hombre y una mujer compartiendo el milagro simple de la confianza de un bebé. Finalmente, a regañadientes, Román le devolvió a Emma a su madre. Pero mientras regresaba a su asiento, aún podía sentir el peso fantasma del bebé en sus brazos, la inesperada ternura que había florecido en su pecho, y la mirada agradecida y confundida de Elena siguiéndolo por el pasillo. Por primera vez en 3 años, Román Castillo se preguntó si había estado viviendo la vida equivocada por completo. 2 horas pasaron en un silencio cauteloso. Román intentó concentrarse en su portátil, desplazándose por informes de adquisiciones que de repente parecían sin sentido. Cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia Elena, quien leía una novela de bolsillo mientras Emma dormía la siesta contra su pecho. La escena doméstica agitó algo profundo en él, un anhelo que había pasado años enterrando bajo viajes interminables y conquistas sin sentido. Cuando la azafata anunció que comenzaban su descenso a Sevilla, Emma se despertó malhumorada y hambrienta. Elena comenzó a preparar discretamente un biberón, pero sus manos temblaban ligeramente mientras medía la fórmula. La creciente inquietud del bebé provocó miradas de desaprobación de los pasajeros cercanos. Román tomó su decisión. Se acercó a su fila de nuevo, esta vez más despacio, con menos urgencia que durante la turbulencia. «¿Te gustaría que te ayude?» Elena levantó la vista, el agotamiento evidente en sus ojos marrones. «No quiero molestar. Ya has hecho mucho. No molestas», señaló el asiento del pasillo vacío a su lado. «¿Puedo?» Ella dudó un instante, luego asintió. Al sentarse a su lado, el familiar aroma de su perfume,
algo ligero y floral. Lo golpeó como un recuerdo tangible. Olía exactamente igual, y por un momento fue transportado de regreso a las perezosas mañanas de domingo en su ático de Barcelona, cuando ella se acurrucaba a su lado con café y cualquier libro que hubiera capturado su atención. «Aquí», dijo, tomando el biberón y probando la temperatura en su muñeca con una facilidad practicada que los sorprendió a ambos. «Perfecto». Elena lo miró fijamente. «¿Cómo sabes hacer eso?» La expresión de Román se volvió pensativa. «Mi hermana Clara tuvo gemelos hace 2 años. He pasado más tiempo con bebés de lo que cabría esperar». Hizo una pausa, encontrando su mirada. «He aprendido mucho sobre mí mismo en los últimos 3 años». Ella aceptó el biberón con un suave «gracias» y comenzó a alimentar a Emma, quien inmediatamente se acomodó en un silencio contento. La intimidad del momento, sentados tan cerca, cuidando a una niña juntos, se sintió a la vez extraña y dolorosamente familiar. «Es hermosa», dijo Román en voz baja, observando la diminuta mano de Emma aferrarse al biberón. «Tiene tus ojos. Bueno, la forma de ellos. Su padre tenía ojos azules», dijo Elena, su voz cuidadosamente neutral. «Heredó el color de él». Las palabras crearon una tensión repentina. Román sintió una punzada de algo que no pudo nombrar. Celos, arrepentimiento, curiosidad. Debe estar orgulloso. La mano de Elena se detuvo en el biberón. Su mandíbula se apretó casi imperceptiblemente. Él habría estado tiempo pasado. La mente de Román corrió a través de las implicaciones, pero algo en su tono le advirtió que no insistiera. En cambio, simplemente dijo: «Lo siento». Se sentaron en un silencio cómodo mientras Emma terminaba su biberón. Entonces Elena hizo algo que lo sorprendió. Movió al bebé hacia él. «¿Te importaría hacerle eructar? Parece que le gustas». Tomar a Emma se sintió tan natural como respirar. Román la colocó contra su hombro, dándole palmaditas en la espalda con suaves movimientos circulares. La bebé se relajó inmediatamente contra él, su pequeño cuerpo cálido y confiado contra su cara chaqueta. «Eres bueno en esto», observó Elena. Y había algo de nostalgia en su voz. «Nunca pensé que lo sería», admitió él. «Hace 3 años habría salido corriendo de esta situación. ¿Qué cambió?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de subtexto. Román consideró sus palabras cuidadosamente. «Yo cambié. Al menos, creo que lo hice. Empecé a preguntarme si todas las cosas que creía querer eran en realidad solo cosas a las que corría, porque tenía miedo de quedarme quieto». Elena se giró para estudiar su perfil. Su fuerte mandíbula seguía siendo la misma, pero había nuevas líneas alrededor de sus ojos, líneas de risa, pero también algo más profundo. Líneas de preocupación, quizás, o de arrepentimiento. «Te ves diferente», dijo suavemente. «Mayor, más asentado, más tranquilo». Hizo una pausa. Solías llenar cada silencio con planes para la próxima aventura. Ahora, simplemente estás aquí. Román sintió el pequeño cuerpo de Emma relajarse por completo contra él, mientras ella volvía a dormirse. «Tal vez finalmente descubrí que algunos momentos merecen la pena quedarse quieto». El peso de sus palabras se posó entre ellos. Elena sintió un vuelco en el corazón, recordando al hombre del que se había enamorado debajo de toda su energía inquieta. Esta versión de Román, más tranquila, más presente, era alguien que solo había vislumbrado en raras y desprevenidas ocasiones durante su relación. «El ático de Barcelona», dijo de repente. «¿Todavía lo tienes?» «Sí, aunque rara vez estoy allí». Dudó. No dejaba de pensar que debería venderlo, pero
No pude obligarme a hacerlo. Ella sabía por qué. Ese ático albergaba toda su relación. Mañanas perezosas en su cocina. Catas de vino en la terraza. Peleas por sus próximos viajes. Reconciliaciones apasionadas que nunca llegaron a solucionar el problema subyacente. Fue allí donde se dio cuenta de que lo amaba, y donde finalmente aceptó que el amor no era suficiente si solo una persona estaba dispuesta a quedarse y luchar por él. Solía imaginar qué habría pasado si te hubiera pedido que vinieras conmigo, continuó Román en voz baja. A todos esos lugares, todas esas aventuras. Me lo pediste, le recordó Elena, su voz apenas un susurro. Varias veces. No, te pedí que me siguieras. Eso es diferente. La miró directamente. Sus ojos esmeralda, intensos. Debería haberte pedido que construyeras algo conmigo en lugar de esperar que simplemente me acompañaras en mi viaje. La honestidad en su voz le quitó el aliento. Esta era la conversación que nunca habían tenido hace 3 años. La comprensión que había llegado demasiado tarde. Elena, comenzó. Luego se detuvo, pareciendo luchar con algo. ¿Qué? ¿Eres feliz? La pregunta era simple, pero su voz estaba llena de emociones complejas. ¿Realmente feliz? Ella miró a Emma, durmiendo plácidamente en sus brazos, y luego a su rostro. Por un momento consideró mentir, dándole la respuesta fácil que la mantendría a salvo. En cambio, se encontró diciendo la verdad. Estoy contenta, dijo con cautela. Tengo a Emma y ella lo es todo para mí. Tengo una buena vida. Tranquila. Estable. Exactamente lo que siempre quise. Eso no es lo que pregunté. Sus ojos se encontraron y se mantuvieron. En ese momento, 3 años de cuidadosa curación. De construir una vida sin él. De convencerse de que había seguido adelante por completo. Amenazaron con desmoronarse bajo la intensidad de su mirada. Señoras y señores, estamos comenzando nuestro descenso final al aeropuerto de Sevilla-San Pablo, anunció el capitán, rompiendo el hechizo. Román transfirió cuidadosamente a Emma de nuevo a los brazos de Elena. Sus dedos rozaron los de ella en el intercambio. El contacto envió una descarga eléctrica por su brazo, y ella supo por la forma en que su respiración se entrecortó que él también lo había sentido. Mientras se abrochaban los cinturones para el aterrizaje, ninguno de los dos habló, pero algo fundamental había cambiado entre ellos durante el vuelo. La cuidadosa distancia que habían mantenido había desaparecido, reemplazada por una intimidad peligrosa que les hizo recordar exactamente por qué se habían enamorado tan perdidamente el uno del otro. Y por qué había dolido tanto cuando todo se vino abajo. Las ruedas tocaron tierra en Sevilla con un suave golpe, pero el corazón de Román no estaba nada tranquilo. Mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, se encontró moviéndose con deliberada lentitud, poco dispuesto a dejar que este inesperado reencuentro terminara. Elena empaquetaba metódicamente la bolsa de pañales de Emma. Sus movimientos eran eficientes pero cuidadosos, como si ella también se resistiera a romper el hechizo que se había formado entre ellos durante el vuelo. «Permítame ayudarle con eso», dijo Román, alcanzando su equipaje de mano en el compartimento superior. «No tiene por qué. Quiero hacerlo». Sus ojos se encontraron mientras bajaba su bolso, y el simple intercambio se sintió cargado de significado. Emma, ahora completamente despierta y alerta, se acercó a Román mientras se preparaban para desembarcar. Sus pequeños brazos se estiraron hacia él, con la inocente confianza que lo había cautivado desde el principio. «Realmente le has gustado», murmuró Elena. Una mezcla de asombro y preocupación en su voz. Mientras caminaban por el puente de embarque,
Román cargando ambos bolsos mientras Elena sostenía a Emma. Debieron de parecer una familia cualquiera regresando de vacaciones. La idea les golpeó a ambos simultáneamente, creando una incómoda conciencia de lo natural que se sentía. La tía, Terminal 5 de Sevilla, bullía a su alrededor con el caos controlado de los viajes internacionales. Román había navegado por este aeropuerto cientos de veces, pero hoy todo se sentía diferente. No corría hacia su próximo destino. Estaba tratando desesperadamente de ralentizar el tiempo. ¿Dónde te alojas?, preguntó mientras caminaban hacia la recogida de equipajes, tratando de mantener su voz casual. Un pequeño hotel en el barrio de Santa Cruz. Nada lujoso. Elena cambió a Emma a la otra cadera. Estoy aquí por una conferencia literaria. 3 días y luego de vuelta a Córdoba. Córdoba. Román se detuvo. ¿Te mudaste a Córdoba? Ella asintió, sin mirarlo a los ojos. Hace aproximadamente 1 año. Después. Ella se detuvo y luego pareció recomponerse. Sentí que era hora de un nuevo comienzo. ¿Después de qué?, Román quería preguntar, pero algo en su tono le advirtió que no insistiera. En cambio, archivó esta nueva información. Elena había dejado Barcelona, había dejado todo lo familiar y había comenzado de nuevo en Córdoba. Con un bebé. Sola. Llegaron a la cinta de equipajes y Román se encontró esperando que su equipaje tardara una eternidad en aparecer. Cada momento se sentía precioso, tiempo prestado que no había esperado tener. Ese. Elena señaló una modesta maleta negra. Román la recuperó sin esfuerzo, su mente acelerada. En unos minutos, ella se marcharía de nuevo. Y esta vez, podría no volver a verla. La idea se sintió insoportable. Elena, comenzó. Luego se detuvo. ¿Qué podría decir? ¿No te vayas? Te he echado de menos cada día durante 3 años. Creo que cometí el mayor error de mi vida al dejarte marchar. Debería irme a mi hotel, dijo en voz baja, sintiendo su lucha. Emma necesita una siesta adecuada y yo tengo que registrarme esta noche. Por supuesto. Le entregó el asa de la maleta, sus dedos rozándose en el intercambio. ¿Qué hotel? El Alfonso XIII. Román lo conocía. Un hotel boutique popular entre académicos y escritores. Cómodo pero no lujoso. Exactamente el tipo de lugar que Elena elegiría. Práctico, encantador, con carácter. Se quedaron allí en medio de la concurrida terminal. Ninguno de los dos capaz de dar el primer paso hacia el adiós. Los viajeros fluían a su alrededor como agua alrededor de las piedras, pero ellos permanecían inmóviles en su pequeña burbuja de incertidumbre. Emma, sintiendo la tensión entre los adultos, comenzó a quejarse. Se estiró hacia Román de nuevo, gimoteando cuando Elena no se acercó inmediatamente a él. «Te va a echar de menos», dijo Elena suavemente. Y había algo en su voz que sugería que no solo hablaba del bebé. «Yo también la echaré de menos». La voz de Román era áspera por la emoción. A las 2. La admisión flotó entre ellos, como un puente que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. 3 años de muros cuidadosamente construidos se estaban desmoronando, pero el miedo a ser heridos de nuevo los mantenía a ambos paralizados. «Román», Elena comenzó, luego negó con la cabeza. «Esto es complicado. No tiene por qué serlo». «Sí, lo es». Sus ojos marrones se llenaron de un dolor que iba más allá de su antigua ruptura. «Tú no entiendes. Mi vida ahora no es lo que crees. No puedo simplemente...» Se detuvo, luchando con las palabras. «Entonces ayúdame a entender». Por un momento pensó que ella lo haría. Sus labios se separaron como si estuviera a punto de explicarlo todo. ¿Dónde había estado? ¿Qué había pasado? ¿Por qué lo miraba ahora con tanta cautela mezclada con un anhelo innegable? En cambio,
Dio un paso atrás, abrazando a Emma más fuerte. Debería irme. Espera. La palabra salió más desesperada de lo que había pretendido. Déjame llevarte a tu hotel. Román, por favor. Se pasó una mano por el cabello, la vulnerabilidad resquebrajando su pulida apariencia exterior. Sé que no tengo derecho a pedir más tiempo. Sé que perdí ese derecho hace 3 años. Pero, por favor, solo déjame llevarte a tu hotel. Elena buscó en su rostro, buscando algo que no estaba segura de encontrar. Lo que vio allí, la emoción genuina, la cautelosa esperanza. El hombre que una vez había amado desesperadamente, tratando de abrirse paso, le rompió el corazón. «Está bien», susurró. El alivio inundó el rostro de Román. «Está bien». Mientras caminaban hacia la salida, Emma balbuceando alegremente en los brazos de Elena, ninguno de los dos habló sobre lo que esto significaba. Ambos temían que las palabras pudieran romper cualquier frágil tregua que hubieran encontrado. El chofer de Román estaba esperando con un elegante Mercedes negro. El hombre, profesionalmente discreto y eficiente, cargó rápidamente el equipaje de Elena, mientras Román ayudaba a asegurar la silla de coche de Emma, lo que hizo con sorprendente competencia. «¿Realmente has estado cerca de bebés?», observó Elena, impresionada a pesar de sí misma. Clara insistió en que aprendiera. Dijo que no podía ser el tío Román si tenía miedo de abrochar un asiento de coche. «¿Tío Román?», repitió suavemente, y algo en su tono lo hizo mirarla bruscamente. «¿Qué? Nada. Es solo... me lo puedo imaginar». «¿Tú con niños?», hizo una pausa. «¿Te sienta bien?». Mientras el Mercedes se alejaba de Sevilla, el horizonte de la ciudad extendiéndose ante ellos, tanto Román como Elena miraron por sus respectivas ventanas, perdidos en sus pensamientos. Entre ellos, Emma dormitaba plácidamente en su silla de coche, completamente ajena a que su presencia acababa de reorganizar 2 vidas adultas, de maneras que tardarían en comprenderse por completo. El viaje hasta el barrio de Santa Cruz tardaría 40 minutos con el tráfico. 40 minutos para averiguar si esto era un adiós para siempre, o si eran lo suficientemente valientes como para intentar encontrar el camino de regreso el uno al otro. 40 minutos para decidir si el amor realmente merecía una segunda oportunidad. El Mercedes se deslizó por el tráfico de Sevilla con un lujo silencioso, pero el silencio interior era ensordecedor. Román miraba las calles familiares, la Plaza Nueva, la Alameda de Hércules, las elegantes plazas georgianas del barrio de Santa Cruz acercándose, mientras le robaba miradas a Elena por el espejo retrovisor. Ella estaba mirando por la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal, una mano apoyada protectoramente en la silla de coche de Emma. «¿Dijiste que estás aquí por una conferencia?», preguntó Román finalmente, desesperado por romper la tensión. «El Simposio Internacional de Patrimonio Literario». Su voz era cuidadosamente medida. «Presento un trabajo sobre técnicas de preservación para manuscritos del siglo XIX». Román sonrió a pesar de la incomodidad. «¿Todavía salvando libros antiguos? Alguien tiene que hacerlo». Por primera vez desde que dejaron el aeropuerto, ella lo miró directamente. «Solías burlarte de mí por pasar los fines de semana en archivos polvorientos. Fui un idiota». La admisión fue tranquila pero feroz. «Pensé que las aventuras solo sucedían en lugares exóticos. No entendí que tú tenías tus propias aventuras, solo que eran más tranquilas». La respiración de Elena se entrecortó. Esta versión de Román, reflexivo, humilde, era tan diferente del hombre inquieto que había conocido, que ese Román nunca habría admitido que estaba equivocado en nada, y mucho menos en algo tan fundamental para lo que ella era. «¿Qué cambió?»,
preguntó suavemente. Román guardó silencio por un largo momento. Sinceramente, me cansé, cansado de moverme siempre persiguiendo lo siguiente. Me desperté en un hotel de 5 estrellas en Bangkok hace aproximadamente un año y no recordaba en qué país había estado la semana anterior. Tenía todo lo que creía querer y me sentía completamente vacío. Hizo una pausa, reuniendo el coraje para lo que vendría después. Me di cuenta de que todas mis aventuras no significaban nada porque no tenía a nadie con quien compartirlas, no realmente compartirlas, y a la única persona con la que había querido compartirlas, la había ahuyentado, porque tenía demasiado miedo de reducir la velocidad, el tiempo suficiente, para construir algo real. Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Estas eran las palabras que había necesitado escuchar hace 3 años. Pero escucharlas ahora se sentía como sal en una herida que nunca había sanado por completo. «Román», susurró. Su voz se quebró ligeramente. «Sé que es demasiado tarde», continuó, con los nudillos blancos donde agarraba el asiento. «Sé que has construido una vida sin mí, una buena vida. Puedo ver lo fuerte que te has vuelto, lo completa que eres con Emma. No tengo derecho a volver a tu mundo y... Para». La única palabra cortó su divagación. Cuando la miró, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «¿Crees que estoy completa?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Crees que lo tengo todo resuelto?». Una risa amarga se escapó de ella. «Román, soy una madre soltera que vive en una ciudad donde apenas conozco a nadie, trabajando en un empleo que apenas paga mis facturas. Y no he dormido una noche completa en 9 meses. Estoy hecha de café, terquedad y el hecho de que esta pequeña necesita que sea más fuerte de lo que realmente soy». Su honestidad flotó en el aire entre ellos como una confesión. Román sintió que algo se abría en su pecho, no solo amor, sino una feroz protección, arrepentimiento y algo más que no pudo nombrar. «Entonces, ¿por qué Córdoba?», preguntó suavemente. «¿Por qué tan lejos de todo lo familiar?». Elena cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, contenían un dolor tan profundo que le cortó la respiración. «Porque quedarme en Barcelona me habría matado». Las palabras se dijeron tan bajo que casi no las oyó, pero su peso lo golpeó como un puñetazo físico. «¿Qué pasó, Elena?». Ella miró a Emma, que dormía plácidamente a pesar de la tormenta emocional que la rodeaba. «Se llamaba Oliver», dijo finalmente. «Oliver Navarro. Lo conocí en la biblioteca donde trabajaba. Estaba investigando su tesis doctoral sobre poesía victoriana». Román sintió celos retorciéndose en su estómago, pero se obligó a escuchar. «Él era todo lo que tú no eras», continuó sin mirarlo. «Firme, presente. Me traía café todos los martes cuando venía a trabajar. Escuchaba cuando hablaba de técnicas de conservación. Pensaba que mi vida tranquila era perfecta, exactamente como era. El magnate y la madre. Un encuentro a 10.000 metros de altura». Continuación. La vulnerabilidad y la promesa silenciosa. Salimos durante 8 meses antes de que me pidiera matrimonio. Nada dramático ni grandioso. Solo una cena tranquila en casa, un anillo simple y la promesa de construir algo hermoso juntos. Su voz se suavizó. Dije que sí porque lo amaba, pero también porque me sentía segura. Después de ti, necesitaba seguridad. Luego me enteré de que estaba embarazada. El coche se detuvo en un semáforo en rojo, y en la quietud repentina, Román pudo escuchar los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Estábamos locos de alegría. Oliver inmediatamente comenzó a hablar,
de convertir la habitación de invitados en una guardería, de enseñarle a nuestra hija a amar los libros tanto como a nosotros. Iba a ser un padre tan bueno. Su voz se quebró en la última palabra, y Román supo con horrible certeza hacia dónde se dirigía esta historia. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque temía la respuesta. El 15 de diciembre. Yo tenía 32 semanas de embarazo. Oliver volvía a casa de la universidad. Había estado trabajando hasta tarde en la defensa de su tesis. Sus manos temblaban ahora. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en la avenida Diagonal. Román sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Murió en el acto. Me dijeron que fue una bendición, que no sufrió. Pero todo lo que podía pensar era que probablemente estaba planeando qué leerle al bebé esa noche. Le había estado leyendo todas las noches, aunque ella aún no había nacido. Las lágrimas corrían libremente ahora, y Román no quería nada más que estrecharla entre sus brazos. Pero la silla de coche entre ellos se sentía como un océano. Emma nació 6 semanas después, el 30 de enero. Nació prematuramente debido al estrés, el dolor. La sostuve por primera vez en el mismo hospital donde habían declarado muerto a Oliver, y no sabía si era lo suficientemente fuerte para amarla sin él. «Pero lo fuiste», dijo Román con fiereza. «Lo eres. Algunos días». Ella se secó los ojos con el dorso de la mano. «Algunos días apenas lo consigo. Por eso me mudé a Córdoba. Todo en Barcelona me recordaba lo que habíamos planeado, lo que habíamos perdido. Necesitaba empezar de nuevo en un lugar que no tuviera fantasmas en cada esquina». El Mercedes se detuvo frente al Hotel Alfonso XIII, pero ninguno de los dos se movió para salir. Román se giró en su asiento para mirarla de frente, su corazón roto por todo lo que ella había soportado. «Lo siento mucho», dijo. Y la insuficiencia de las palabras fue dolorosa. «Siento mucho que hayas pasado por eso sola. No estuve completamente sola. Tuve a los padres de Oliver, algunos amigos del trabajo, pero no era...» Se interrumpió y luego lo miró directamente. «Te necesitaba. Cuando Oliver murió, cuando Emma nació, durante todas esas largas noches en las que pensé que me ahogaba, te necesitaba, y tú no estabas allí». Sus palabras lo golpearon como un golpe físico. No una acusación, solo la verdad. Verdad cruda y dolorosa. «Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Dejarías todo y vendrías corriendo?» Su sonrisa era triste, comprensiva. «Quizás lo habrías hecho. Pero la cuestión es que no lo sabías, porque nos habíamos cortado por completo de nuestras vidas. Y eso probablemente fue lo mejor, porque hace 3 años tú no habrías podido manejar esto. La responsabilidad, el dolor, la forma en que el amor a veces significa quedarse en un solo lugar y luchar en los días más difíciles, en lugar de correr hacia la próxima aventura». Román se quedó en silencio atónito, absorbiendo la magnitud de lo que ella había compartido. Elena había amado a otro hombre, lo había perdido trágicamente, había tenido a su bebé sola y había reconstruido toda su vida desde cero. Ella tenía razón. Hace 3 años, él le habría sido inútil, pero ahora no quería nada más que demostrar que podía ser el hombre que ella y Emma necesitaban. El chofer se aclaró la garganta discretamente. «¿Saco el equipaje, señor?» La realidad se estrelló a su alrededor. Elena comenzó a recoger sus cosas. El momento de honestidad cruda se transformó de nuevo en cortesía cautelosa. «Gracias por el viaje», dijo formalmente. «Y por escuchar». Pero justo cuando iba a alcanzar la manija de la puerta, Román le tomó la mano. «Esto no puede ser un adiós de nuevo», dijo con urgencia. «No ahora,
No después de esto. Román, cena conmigo. Esta noche. Por favor. Ella lo miró fijamente, el conflicto claro en sus ojos marrones. No puedo. La conferencia. Después de la conferencia. Cena tarde. Encontraremos un lugar tranquilo, apto para familias. Trae a Emma. Le apretó la mano suavemente. Una cena, Elena. Eso es todo lo que pido. Ella miró sus manos unidas, luego a Emma, luego a su rostro. Por un momento, pensó que se negaría. Una cena, dijo finalmente en un susurro. Pero esto no cambia nada. No puedo retroceder, Román. No lo haré. No te pido que retrocedas, respondió él. Pido la oportunidad de mostrarte quién soy ahora, quién llegué a ser después de perderte. Mientras salía del coche con Emma en brazos, Elena sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a resquebrajarse. Había pasado 3 años protegiéndose, construyendo una vida segura y predecible para ella y su hija. Pero ver a Román de nuevo, escuchar el dolor y el crecimiento en su voz, verlo cuidar de Emma con tanta ternura natural, la estaba haciendo recordar a la mujer que había sido antes de que el dolor lo cambiara todo. Y eso la aterrorizaba casi tanto como le daba esperanza. Cita, construyendo un hogar en lugar de un imperio. A la mañana siguiente amaneció gris y con llovizna, un clima londinense típico que se ajustaba al estado de ánimo conflictivo de Elena. Apenas había dormido, repasando cada momento de la cena con Román, cada toque suave mientras sostenía a Emma, cada palabra que había erosionado los muros que había construido alrededor de su corazón. Su teléfono vibró con un mensaje de texto a las 9 a.m. en punto. Buenos días. ¿Os gustaría a ti y a Emma un verdadero día en Londres? Prometo comportarme. R. Ella miró el mensaje durante 10 minutos antes de responder. ¿Qué tienes en mente? Algo que realmente disfrutarías. Confía en mí. Contra su mejor juicio, se encontró escribiendo. Un día, pero iremos despacio, más lento que un glaciar. Te recojo a las 11. A las 11 en punto, Román apareció en el vestíbulo del hotel, vistiendo vaqueros oscuros, un suéter de carbón y una sonrisa que le agitó el estómago a pesar de su decisión de mantener las cosas sencillas. Había cambiado su habitual sedán de lujo por un Range Rover familiar, completo con una silla de coche instalada profesionalmente. ¿Compraste una silla de coche?, preguntó Elena, incrédula. Hice que me instalaran una. Hay una diferencia. Su sonrisa era juvenil. También investigué las 5 principales atracciones para bebés en Londres y planeé una ruta que incluye 3 cafeterías con excelentes instalaciones para cambiar pañales. ¿Investigaste atracciones aptas para bebés? Extensamente. ¿Sabías que el Museo de Historia Natural tiene horas tranquilas especiales para familias con niños pequeños? Iremos durante una de ellas. Elena sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho. El viejo Román habría planeado catas de champán y visitas exclusivas a galerías. Este Román había pasado la mañana investigando cómo entretener a un bebé de 9 meses. ¿Por qué el Museo de Historia Natural?, preguntó mientras aseguraban a Emma en su nueva silla de coche, la bebé arrullando felizmente ante el alojamiento mejorado. Porque amabas los dinosaurios cuando estábamos juntos. Me arrastrabas a todas las exhibiciones de paleontología en Chicago. Su voz era suave con el recuerdo. Dijiste que te hacían sentir conectada con algo más grande que tú misma. El hecho de que él recordara un detalle tan pequeño sobre sus intereses le apretó el pecho de emoción. No puedo creer que recuerdes eso. Recuerdo todo sobre ti, Elena. Ese ha sido mi problema. El museo fue perfecto, menos concurrido de lo habitual, con mucho espacio para el cochecito de Emma. Mientras deambulaban por la galería de dinosaurios, Román llevaba a la bebé, señalando diferentes fósiles y haciendo expresiones exageradas que la hacían reír a carcajadas.
Mira, Emma, dijo, rebotándola suavemente frente a un enorme esqueleto de T-Rex. Así es como se ve papá antes de su café de la mañana. La palabra papá se deslizó tan naturalmente que tardó un momento en que el impacto total golpeara a ambos adultos. Elena se congeló. Y el rostro de Román se puso pálido al darse cuenta de lo que había dicho. «Lo siento», dijo rápidamente. «No quise decir. No estaba tratando de...» «Está bien», dijo Elena en voz baja, pero su voz estaba temblorosa. Ella no entiende, pero el momento había movido algo entre ellos. Había hecho que lo hipotético se sintiera de repente muy real. Continuaron por el museo en un nuevo tipo de silencio, ambos muy conscientes de cómo debían parecer a otros visitantes, como una familia joven, como tres personas que encajan juntas. Después del museo, se encontraron en Hyde Park, a pesar de la persistente llovizna. Román había sacado un paraguas lo suficientemente grande como para darles refugio a los tres, mientras caminaban lentamente a lo largo del Serpentine. Emma, fascinada por los patos y los cisnes. «Háblame de Córdoba», dijo Román, mientras encontraban un banco cubierto donde Elena podía alimentar a Emma. «¿Cómo es tu vida allí?» «Tranquila. Un pequeño apartamento cerca de la universidad donde trabajo. Hay una cafetería en la esquina donde el barista se sabe el nombre de Emma». Ella sonrió con tristeza. «Es exactamente el tipo de vida sencilla que solías decir que te aburriría hasta la muerte». «Suena perfecto». «Es segura», corrigió ella. «Hay una diferencia». Se sentaron en un silencio cómodo mientras Emma tomaba su biberón, observando a otras familias navegar por el parque a pesar del clima. «Elena», dijo Román de repente, su voz seria. «Necesito decirte algo». Algo en su tono hizo que ella levantara la vista bruscamente. «¿Qué?» «Sé lo de Oliver». Las palabras la golpearon como agua helada. «¿Qué quieres decir con que sabes lo de Oliver?» «Quiero decir que sé quién era. Sé lo del accidente, sobre sus padres, sobre el fondo de becas que iniciaron en su memoria». La voz de Román fue cuidadosa, suave. «Contraté a un investigador privado hace 2 años». «¿Hiciste qué?» La furia en su voz fue inmediata y fría. «Estaba preocupado por ti. Después de que rompimos, no podía dejar de pensar si estabas bien, si eras feliz. Me dije a mí mismo que solo quería saber que habías seguido adelante, que estabas construyendo la vida que querías. Así que me investigaste». Cada palabra fue pronunciada con precisión, mortalmente tranquila. «Cancelé la investigación tan pronto como me enteré del accidente, tan pronto como me di cuenta de por lo que habías pasado». Se giró para mirarla por completo. «Pero sí, durante unas 3 semanas hace 2 años, violé tu privacidad porque fui egoísta y no pude soltarte». «¿No tenías derecho?» «Lo sé. Lo digo en serio, Román. No tenías derecho a espiar mi vida, especialmente después de lo que había pasado». «Tienes toda la razón. Me equivoqué y lo siento». «¿Lo sientes?» Ella se levantó abruptamente. Su voz se elevó a pesar de su ubicación pública. «Confié en ti esta noche. Te conté sobre Oliver, sobre perderlo, sobre luchar sola con Emma. ¿Y todo el tiempo ya lo sabías?» «No fue así». «Entonces, ¿cómo fue?» Sus ojos marrones brillaron con un dolor que iba más allá de la ira. «Porque desde donde yo estoy, parece que usaste información que no tenías derecho a tener para manipularme y que me abriera a ti». «No». Román también se puso de pie. Su propia voz se volvió urgente. «Elena, yo no mencioné a Oliver. Tú me lo contaste porque elegiste confiar en mí. El informe del investigador eran solo hechos, fechas, lugares, registros públicos. No me dijo nada sobre cómo te sentías, por lo que pasaste, cómo sobreviviste. Solo tú podías contarme eso.
pero me dejaste pensar que lo estabas escuchando por primera vez, porque lo estaba. Los hechos no son la historia, Elena. Tu dolor, tu fuerza, tu amor por Emma, la forma en que reconstruiste tu vida, nada de eso estaba en ningún informe. Eso fue todo tú, confiando en mí con tu verdad. Ella lo miró fijamente. El conflicto se libraba en su expresión. Una parte de ella entendía lo que él estaba diciendo, pero la violación de la privacidad, el engaño por omisión, se sintió como una traición en el peor momento posible. «Necesito espacio», dijo finalmente. «Necesito pensar. Por supuesto, te llevaré de vuelta al hotel». «No». Ya estaba buscando el cochecito de Emma. «Tomaremos el metro. Necesito tiempo a solas». «Elena, por favor, no lo hagas». Ella levantó una mano para detenerlo. «Simplemente no. Te llamaré mañana». Mientras se alejaba bajo la lluvia, maniobrando el cochecito de Emma con eficiencia practicada, Román se quedó en el banco, sintiendo que acababa de destruir lo mejor que le había pasado en años. Había sido honesto, finalmente, sobre sus errores pasados. Pero la honestidad, estaba aprendiendo, no equivalía automáticamente al perdón. Y ahora, tenía menos de 24 horas para descubrir cómo demostrarle a la mujer que amaba que sus sentimientos eran reales, no basados en información que había recopilado en secreto, sino en la persona extraordinaria en la que se había convertido, a pesar de todo lo que la vida le había deparado. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, pero Román no se movió. Se sentó solo en el banco, mirando el espacio donde Elena y Emma habían desaparecido, preguntándose si acababa de perderlas para siempre, esta vez enteramente por su propia estupidez. El resto del relato sobre la lucha de Román por la confianza de Elena, su mudanza a Portland y la construcción de un nuevo hogar para Emma, está en la historia anterior. Pero el viaje para recuperar la confianza es un camino largo y lleno de escollos. Si quieres ver cómo termina esta nueva etapa, suscríbete. ¿Crees que Elena podrá perdonar la intrusión de Román? ¿O la traición por omisión es demasiado grande para superarla? Déjanos tu opinión en los comentarios.